cita a la que hoy acudes abriendo el programa del JAI. Bueno, yo por razones evidentes soy muy partidario de todas estas cosas, ¿no? Pero soy especialmente partidario de los festivales, las manifestaciones culturales que se basan fundamentalmente en las ideas. Yo creo que en nuestro país hemos pecado de intentar construir la cultura, no de lo que está hecha la cultura fundamentalmente, que es de eso, de ideas, de imaginación de las personas, sino con otras cosas, ¿no? Que eran más aparatosas, que eran más aparentes, más inaugurables, ¿no? más monumentales o más arquitectónicas, ¿no? Y a mí me parece que realmente lo que hay que buscar, y ahora la crisis nos obliga además, es esta clase de patrimonio inmaterial, es decir, de este festival en que se basa en un patrimonio preexistente que ya estaba ahí, y una idea o una serie de ideas que se aportan cada año, ¿no? Yo creo cada vez más en eso y cada vez menos en las pirámides, ¿no? Si me permites esa etiqueta de cierta política cultural que se ha hecho aquí, en la que creo que se han gastado muchos recursos que al final no han sido rentables, ¿no? A mí este tipo de festivales, yo también me dedico a esto y organizo un festival en Getafe que parte de la misma filosofía. Nosotros no podemos levantar grandes monumentos ahí, lo único que tenemos es ideas, pero la experiencia te dice que eso es muy gratificante, que eso es muy rentable en términos tanto sociales como económicos y sobre todo es más duradero, creo que es más perdurable. Aquí hemos estado un poco equivocados. Pensaba que cuando se hacía un edificio eso perduraba, ¿no? Y ya lo decía Mahoma, ¿no? Los edificios los acaba derribando alguien, sin embargo una idea no. Lo que sí que perdura a lo largo de los siglos es la corrupción. En sus libros hay mucho de esa idea, ¿no? Y hay un cierto paralelismo entre corrupciones concretas no querido, ¿eh? de la ficción con la vida actual, ¿no? Te digo no querido porque yo escribí el libro el año 2011, básicamente, ¿no? Y aunque naturalmente había una serie de realidades que yo ya tenía a la vista, ¿no? Y que quizá no se habían manifestado tanto, pero que tenía presentes, tampoco yo quería hablar exactamente de la corrupción política, que es un tema que me parece que tiene su propia historia, ¿eh? Y que creo que en algún momento habrá que abordarlo, a lo mejor este mismo lo planteo, ¿no? Sino que quería hablar de la corrupción en términos más generales, es decir, no tanto de la corrupción de los políticos, que es en la que estamos todo el rato pensando, sino en la corrupción de aquellos que trabajan teóricamente para el bien común y que acaban poniéndose al servicio del bien particular. Y en el caso de la historia que cuento, pero que es una historia que tiene una base real, ¿no? Y además después de publicarse el libro han salido como 6 o 7 casos muy parecidos, cuando los servidores públicos, que es el caso más extremo, no solo se ponen al servicio de intereses particulares, sino que se ponen al servicio de intereses criminales y se convierten en los peores criminales, porque lo que hacen es prestarle al crimen toda la fuerza del Estado, toda la capacidad de intervenir del Estado, ¿no? Eso es realmente de lo que trata mi novela, ¿no? De la quiebra atroz que se produce cuando resulta que la fuerza del Estado, que es brutal frente a cualquier individuo, no sirve para proteger a los individuos, sino que sirve a intereses criminales. Claro, el criminal que tiene a su servicio a gente con placa, con pistola, con la ley que puede tener, pues arrolla, ¿no? Realmente mi historia va sobre eso, más que sobre la corrupción, que ha estado más en el candelero últimamente. Pero indudablemente son fenómenos que tienen una raíz común, es decir, qué confianza tenemos en aquellos que dicen ser servidores públicos y sobre todo cómo se reacciona. Y quizá ahí hay un matiz que yo sí he subrayado más de una vez porque me parece interesante, ¿no? Y que tiene que ver con el debate actual sobre la corrupción. La corrupción policial es muy lesiva de los derechos de los ciudadanos que se ven expuestos a ella, ¿no? Pero creo que también puede ser ejemplar contar cómo se reacciona frente a la corrupción policial. Yo lo cuento basándome en la realidad de lo que es tanto la Guardia Civil, que es donde sucede mi historia, pero que podría ser igual para la policía. Es decir, realmente cuando la Guardia Civil detecta corrupción es la propia Guardia Civil la que se ocupa de limpiar de forma muy enérgica su propia corrupción. Yo creo que hay una lección respecto a otros colectivos que creo que no han entendido que el primer interesado en limpiar a los corruptos es el colectivo en el que los corruptos se injertan. Me parece que hay otros colectivos en este país y supuestamente además caracterizados, que no solo son políticos, también tiene que ver con otros ámbitos corporativos de personas supuestamente formadas, que no han entendido que el primer interesado en reducir la corrupción es el cuerpo en cuyo seno se manifiesta. De hecho, es la única arma que tenemos los ciudadanos. Bueno, yo creo que en los últimos tiempos, dentro de todo lo que hemos descubierto decepcionante,
También se puede hacer otro razonamiento, ¿no? Que yo lo hago también en la novela, ¿no? Es verdad que hay mucha gente que se corrompe, pero también es verdad que vivimos en un país donde, aunque no sea de forma perfecta, aunque no sea de forma inmediata, aunque no sea de forma quizá tan general y tan normalizada como cabría desear, pues hay jueces que procesan, hay policías que investigan, hay policías, guardias civiles, fiscales que se juegan en cierto modo su carrera. Cuando uno decide investigar a una persona poderosa se está jugando su carrera, y en este país se está haciendo, y se está haciendo, y hemos llegado a que el yerno del jefe del Estado esté imputado y a que el tesorero del partido que ahora mismo está gobernando, o que lo fue, esté en prisión incondicional. Siempre nos podemos comparar hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Hay una parte de esta sociedad que funciona. Yo también quiero señalar en esa dirección, ¿no? Porque me parece que si consiguiéramos que eso se generalizara todo, pues en buena medida no no se eliminaría el problema, porque como tú bien dices, la corrupción es inherente a cualquiera que tiene poder, pero sí se reduciría, pues bueno, pues a la dimensión mínima, no voy a decir imprescindible, pero sí inevitable, ¿no? Que es a lo que debemos aspirar. Me ha parecido entender que su próxima novela va a seguir siendo del género negro y en esta línea. Sí, vamos, mi próximo libro sale dentro de 10 días y no es una novela, es un libro sobre el Marruecos español, que se llama 7 ciudades en África. Pero la que estoy iniciando en la escritura en estos días, pues sí será policíaca, y en parte hablará de esto también. Yo creo que es un asunto muy relevante, como los criminales, sobre todo la delincuencia organizada, que no nos engañemos, es la amenaza a la que realmente hacemos frente en este momento, y la principal. La delincuencia organizada aspira a infiltrarse en las estructuras de poder, porque cuando la delincuencia organizada está dentro de las estructuras de poder, su actividad es mucho más rentable, es mucho más segura y es mucho más potente, ¿no? Y lo estamos viendo. Podemos poner muchos casos, ¿no? Pero qué sé yo, el de Lloret de Mar, ¿no? ¿Qué busca una organización delictiva? Pues acceder al poder local para poder dirigir urbanismo, para poder dirigir... Esta es la realidad, y los delincuentes están dirigiendo y han dirigido parte de nuestra sociedad. Esto el ciudadano prefiere ignorarlo, ¿no? Pero el urbanismo, las finanzas, están influidos por el dinero que procede de la delincuencia y por los intentos de la delincuencia organizada de manipular el poder, porque eso al final rentabiliza su negocio. La delincuencia organizada en realidad son empresarios. Los delincuentes son empresarios que actúan al margen de la ley, pero ellos buscan el máximo beneficio e invierten en lo que les da ese beneficio. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.